Este programa es presentado por Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Agregamos valor protegiendo a las personas. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel junto a Daniela Reinero. Muy buenas tardes a todas las amigas, amigos de Conversando en Positivo. Espero que estén excelentes, terminando ya el año 2011. Les habla Edgardo Fogel. Estamos iniciando una nueva tertulia humana aquí en Conversando en Positivo, en la Universidad de Chile, en la FM 102.5, la radio que piensa. Hola, Nenita, ¿cómo estás? Hola, Edgardo, ¿cómo va? Bien, pues. Qué bueno. Bienvenida a Conversando en Positivo. Muchas gracias. Un saludo muy especial a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción, quien agrega valor protegiendo a las personas preocupadas por generar una cultura de autocuidado y calidad de vida entre los trabajadores, sus grupos familiares y la comunidad entera. Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción, vida en armonía. Muchas gracias a todas las amigas y amigos por todo lo que nos han escrito, a todos los integrantes también de Conversando en Positivo en Facebook. Les recuerdo nuestro sitio web, conversandoenpositivo.cl, donde tienen todos los programas anteriores y cualquier cantidad de contenido muy, muy entretenido y aportador. Y el Facebook está bombardeado de contenido, ¿eh? Sí, pues está bueno. Está súper bueno. Así sí. que están todos invitados a que se integren. Partamos con el programa de hoy día, que tenemos un invitado con nuestro de programa. lujo. Sí, tenemos dos invitados de lujo, top. sí. Vamos a conversar hoy día de desarrollo espiritual junto a Álvaro Scaramelli y Daniel Seis Dedos. Álvaro Scaramelli lo conocemos como músico y ya lleva 20 años en el camino del desarrollo interno. Su inquietud espiritual lo ha llevado por distintos caminos y búsquedas, diferentes maestros, en diferentes tendencias o caminos religiosos, tanto occidentales como orientales, entre los que se encuentran Osho, Sai Baba, el budismo tibetano, entre otros. El año 2005 me parece que, o 2004, tengo aquí, creo que creó Inner Life, un centro que ofrece diversas terapias naturales que facilitan, promueven la recuperación de la armonía, el equilibrio energético, la autosanación, el desarrollo personal. Tiene un libro que se llama Sanarte, el arte de sanarse, que es una guía de alguna manera para encontrar y lograr la paz interior a través del despertar de la inteligencia espiritual. Daniel Seis Dedos es periodista de la Universidad Católica en lo formal, tiene un MBA y formación en recursos humanos, en psicología, es consultor. Tuvo una intensa carrera en los medios masivos, en varios medios escritos, ¿Qué pasa?, en algunos canales, en la revista El Domingo en Viaje, en del Mercurio. Fue columnista de La Época, de La Tercera, Publimetro, Poder y Negocios, etc. Eso es su historia formal, podríamos llamarla de alguna manera. Mi oscuro pasado. Puede ser. Él se define como un idealista, un soñador, es escritor infantil, escritor de libros de autoayuda y de libros de adultos, con una gran producción, yo diría, en libros. Es consultor en desarrollo personal y organizacional, es actor doblajista. Ha dictado una cantidad de talleres de crecimiento personal que son como 300, así innumerables. Y bien, vamos a seguir conversando y conociéndolo a ustedes dos a lo largo de este programa. Muy bienvenido, Álvaro Scaramelli, muy bienvenido a Conversando en Positivo en esta tarde de miércoles. Gracias, chiquillos. No, gracias a ustedes por estar. Y bueno, tal como conversamos antes de iniciar el programa, la idea, Conversando en Positivo, es un aporte al desarrollo humano a todos los auditores, auditoras. Y el concepto de este programa con ustedes es un poco dado como ustedes han ido desarrollando tanto en sus historias personales y lo han relacionado también con lo profesional. Lo hemos terminado en lo que es el desarrollo espiritual. Entonces quizás partamos de lo macro a lo micro, o sea, siendo al revés, digamos. De cómo han llegado... ¿O cuál es el concepto para ustedes, digamos, lo que es el desarrollo espiritual? Bueno, después vamos a ir entrando en detalle. Para mí el desarrollo espiritual es obviamente la evolución natural del ser humano
en su conciencia, puesto que yo siento que la evolución que nosotros estamos llevando a cabo es una evolución de la conciencia, un abrir nuestro entendimiento acerca de los procesos de la vida, un entender implícito, natural, y de reconexión con una verdad que se nos ocultó. No es que se nos haya ocultado porque alguien nos la ocultó, sino que yo siento que en este viaje de adquirir individualidad como especie, que somos la única especie que tenemos un pensamiento individual, egocéntrico, para adquirir esta individualidad tuvimos que adolecer de todo el conocimiento natural que está, no sé, en cada célula, en cada ser vivo. Y lo que hacemos ahora es desde la individualidad recuperar ese conocimiento total. Y ese es el paso evolutivo, digamos. Y en eso estamos. Por lo tanto, ser espiritual no es tener una opción, es lo que tienes que ser nomás. Es lo que hay que hacer. Para ti, Daniel, ¿cuál es tu vivencia, idea al respecto? Bueno, me resulta un poco paradójico preguntarnos por desarrollo espiritual, porque mi pregunta sería, ¿qué otro tipo de desarrollo hay? ¿No? Si somos seres espirituales, entonces estamos siguiendo la lógica de ir creciendo como personas y como humanidad. Álvaro menciona la reconexión. Yo quiero destacar ese concepto porque junto con ser esto una evolución, como lo vemos, ¿no? Es una vuelta atrás, ¿sí? Una vuelta a las raíces. Las tribus ancestrales eran bastante más espirituales que lo que somos en la humanidad actualmente, ¿no? En una cultura consumista, materialista, no existen los ritos de tribu en que estemos todos juntos en torno a una fogata al ritmo de los tambores, volviendo a lo que significa sentir emociones y reconectarnos con el cuerpo. Entonces, junto con ser esto una evolución en el sentido de ir avanzando, es como una vuelta atrás, ¿no? Y afortunadamente hay muchas personas que están abriéndose a este desarrollo espiritual. Nosotros, afortunadamente, lo vemos como consultores. También es una moda, ¿no? Pero esto de tanta gente estudiando Reiki, estudiando tantas cosas, estudiando astrología, pero yo creo que esa moda la podemos ver en positivo como una oportunidad justamente de llegar a lo que significa verdaderamente el desarrollo espiritual y ojalá no quedarnos en la superficie. Tú lo dices recién, también Álvaro de alguna manera lo menciona, y tú hablabas de tu pasado entre comillas oscuro, ¿no? Sí. Somos seres espirituales, sí, muchos no lo sabemos o muchos no hemos llegado quizás a esa certeza. ¿Cómo ha sido tu propio proceso en el fondo, que tú mismo has pasado de un pasado entre comillas oscuro a este camino de luz? Claro. Ahora, claro, lo decía un poquito en broma lo de oscuro pasado, pero es simplemente por mi visión del periodismo, ¿no? O sea, yo me equivoqué de carrera, tuve experiencias muy bonitas en esa área, pero el sentirme obligado a mentir en dos medios, yendo en contra de la ética, me fue alejando de eso, ¿no? Me di cuenta que no era lo mío. Pero afortunadamente, gracias al periodismo, llegué a la comunicación organizacional, interna y externa. Y en ese camino me conecté con el valor de los seres humanos, ¿no? De lo lindos que somos. Por eso me defino ahora como un humanista. Humanista tiene que ver básicamente con un tremendo amor por los seres humanos, como representantes del universo, ¿no? Como los más responsables que deberíamos ser en relación con el universo, porque se supone que somos los más evolucionados. Entonces, de mis 20 años de carrera profesional, porque partí bien lolito trabajando, 21 ya porque tengo 43, partí los 22 trabajando, ya llevo 11 en este camino de lo que significa apoyar a los grupos humanos, y súper realizado. O sea, creo que encontré una vocación muy bonita. Entonces hoy en día, claro, también me defino como un periodista renegado y un psicólogo frustrado. He estado estudiando a nivel de posgrado psicología para entender un poquito más la parte cognitiva del tema, pero de todas maneras para mí lo más importante no es lo de la cabeza, sino que ir descubriendo las dimensiones diferentes del desarrollo espiritual, que tiene que ver con trabajar también el cuerpo, las emociones, lo que hay adentro, y por eso he ido estudiando otras cosas, ¿no? Ahora estamos con metodologías
como la danza primal que se estudia en la Escuela de Psicología Transpersonal Integral de Daniel Taropio, buscando ayudar a la gente a conectarse para adentro. Y muy contento porque el resultado es tremendo y la avidez de las organizaciones por desarrollar a sus trabajadores desde adentro es notable. Yo creo que hay un cambio importante en estos momentos y me siento contento de estar apoyando a ese desarrollo. En el caso tuyo, Álvaro, tú fuiste, eres músico y de alguna forma empezaste a incursionar en búsqueda, digamos, hoyos, tuviste distintos caminos. ¿Cómo ha sido tu camino y cómo uno, un poco para los auditores que escuchan también, cómo uno puede ir encontrando o cómo puede ir llegando a cuál es la respuesta, habiendo hoy día tanta como oferta de alguna forma o pseudo oferta espiritual también? Bueno, el llamado está dentro de uno. Yo creo que igual en cualquier momento hasta la persona más dura y materialista, inconsciente o como quieras llamarle, en algún momento siente su llamado y lo va a sentir. Yo sentí este llamado a temprana edad en general, ya en la adolescencia, quizás en la infancia, tuve sueños, era muy soñador, soñaba con que yo le ponía las manos a la gente y las sanaba, soñaba con seres de otras dimensiones. Tenía una afinidad, digamos, tenía una parte mía estaba abierta. Cuando yo me entusiasmé con esto de la música en la época del colegio y quise ser famoso y lo conseguí, me di cuenta que lo primero que me di cuenta es que uno puede conseguir lo que uno quiere en realidad. A los 20 años yo ya estaba en el Festival de Viña y eso era una locura, uno salía a la calle, todo el mundo gritaba. No sé, era tan extraño que me rebelé ante eso. Yo me rebelé. ¿Ese es tu pasado oscuro, Álvaro? No es oscuro. No, entre comillas, no como dice Daniel. No tengo pasado oscuro. No tengo momentos de oscuridad que yo los pudiera sentir. Es una oscuridad de falta de conciencia, ¿sí? De ser inconsciente. No la oscuridad de la maldad o de haber... No, a eso me refiero. Creo que estuve siempre bien guiado, bien acompañado, bien a salvo. Pero me rebelé muy tempranamente. Yo, después de haber ido al Festival de Viña el año 87, ese mismo año me retiro del grupo Cinema, que teníamos toda esta historia con los Locos Rayados, y grabo un disco que se llama Mi Tiempo Interior. Ya el título no tiene nada que ver con todo lo que venía haciendo, y la primera canción que canto, y digo, déjenme, quiero estar solo, no quiero la fama, no quiero nada, no quiero ninguna de estas cosas, mi productor me está matando, estaba un hastío con todo lo que me estaba dando, lo que todo el mundo sueña, digamos, que era la fama y todo esto. Entonces ese hastío lo busco, lo llevo a cabo en una búsqueda espiritual. Como te comentaba, en ese año, el año 87, empecé a hacer unos trabajos con grupos de meditación en el Valle del Elqui. Después fui seguidor de Trigueriño, un maestro brasilero. Estuve en su facenda en 2 oportunidades, conviviendo y aprendiendo de sus cosas. Todo esto entre el año 87 y 88. Y el año 88 grabo un disco que se llama Secretos Develados, que está inspirado en el libro Misterios Develados de Saint-Germain, donde de alguna manera yo quería traspasar a la comunicación de lo que era el pop latino otro mensaje. Pero era algo difícil, como tú lo decías, no era algo fácil. Tampoco yo podía ponerme de frente, o sea, de hecho lo hice, yo creo. Hay montones de recortes diarios que el otro día mi mamá, por tipo las mamás son las que recortaban los diarios. Me decía, mira, pero si tú vienes hablando de estas cosas hace no sé cuánto tiempo. Y me doy cuenta de que las cosas que venía hablando son las mismas, pero con una conciencia distinta. Es como si la palabra ya estuviera presente en el pasado. Pero en los diarios, y muchas de las críticas o de los comentarios de los periodistas eran que yo me había volvido loquito, los típicos artistas que se las dan por los Maharishi, los no sé cuantitos, los gurús, y se van por ese lado. Pero, si bien mi carrera artística siguió y tuvo una conducción donde me fui orientando hacia lo que es la canción de autor y toda esta cosa, paralelo siempre seguí en este otro mundo. Y eso significó un desarrollo importante porque en este desarrollo espiritual tienes que deshacerte de lo intelectual.
Y para deshacerte lo intelectual tienes que llevar al extremo lo intelectual. Y yo lo llevé a un extremo que me costó varios traspiés. ¿Cómo lo llevaste al extremo? Cuando tú hablas de las cosas sin que las hayas vivido, eres un charlatán. Y tú tienes que darte cuenta que eres un charlatán para poder deshacerte del charlatán. ¿Lo hiciste de forma consciente convertirte así en...? No, es inconsciente. Pero sí después uno puede mirar para atrás y darte cuenta de que era necesario ser charlatán. Charlatán me refiero a que cuando tú das un consejo que no lo has probado en tu vida. Claro, que es cuando no estás conectado con lo que estás diciendo. Puedes tener la información en la cabeza y puedes decir montones de cosas. Claro. Pero si tú le vas a decir a la gente que crea en la vida, que no tenga miedo, tú no tienes que tener miedo. Y si tú tienes miedo, tenés miedo a las lucas, tenés miedo al futuro, y por dentro de ti te está carcomiendo alguna de esas cosas, y mientras tanto le estás dando charla a la gente de que no tengan miedo, eres un charlatán. Entonces lo primero que tenía que pasarme en mi vida era deshacerme del charlatán para que mis palabras tuvieran una resonancia de verdad. Las palabras contengan espíritu, no sean palabras. Ahora, disculpa, eso es parte del proceso también, porque cuando uno empieza a ver otras cosas, o a escuchar, o a leer, digamos que existe una vida bastante más profunda que la que es aparente, como que se surge como un éxtasis así intelectual. Ajá. Y uno se siente feliz, distinto. Entonces parte un poco, yo creo que ese proceso, el empezar a chacharear y maestrear un poquito. Por eso hay que llegar al extremo, darte cuenta, sentirte que eres un mentiroso por alguna manera. No es que hayas hecho cosas malas, y tú puedes igual inspirar a mucha gente, pero interiormente uno tiene que decir, bueno, ya, pues tengo que constatar en mi vida real, tengo que constatar si es cierto esto que estoy avalando, digamos. Y eso es poner a prueba y desafiar a Dios, desafiar al espíritu, desafiar todo este mundo espiritual, ponerlo en jaque, digamos, para que tú realmente tengas una certeza absoluta de que lo que estás diciendo es verdad. Entonces podríamos decir, disculpa Benito, sí, pero así como una primera conclusión, digamos, en el camino espiritual, que en el fondo uno tiene que ser consecuente. O sea, tienes que llegar a esa consecuencia. Llegar a ser consecuente. Tienes que llegar a esa consecuencia. Uno habla, tratar de aplicarlo en la vida. Tienes que hacer. Sí, de alguna manera, escuchándolo a ti, Álvaro, y a ti, Daniel, hay un minuto en que esta disociación, por llamarlo de alguna manera, tú lo decías bien recién, a mi vida paralela, ¿no? El músico con tu inquietud espiritual, y en el caso tuyo a lo mejor la profesión de periodismo. Hoy día esos caminos disociados se conjugan de alguna manera para estar al servicio, para justamente ser un humanista que ama a los seres humanos, consecuentemente, como dice Edgardo, ¿no? Siento que de alguna manera estos dos caminos se van juntando en un quehacer que finalmente los hace felices. Es que todo tiene sentido finalmente. O sea, cuando miras hacia atrás y sabes de dónde vienes, eso te ayuda para cachar mejor hacia dónde vas. Afortunadamente a mí me tocó ser un charlatán en mi profesión anterior, ¿no? Entonces para mí los valores eran tan claros. Esto de la consecuencia que estamos planteando, yo creo que ni siquiera es algo buscado. O sea, como aclaraba Álvaro, no es que es tratar de hacer lo que uno predica, sino que es transmitir desde lo que uno es al revés, ¿no? O sea, para mí ese ha sido el proceso. Y la gente termina... la gente se da cuenta de cuando uno está transmitiendo, está hablando desde el corazón. O sea, cuando tú eres capaz de decir, esto me pasó a mí, o me sigue pasando. Cuando yo lo digo para ustedes, lo digo para mí también. El como escapar de la onda del gurú. Y es complicado porque la mayoría de la gente cuando va a un taller, al menos de los que me toca hacer a mí, ¿no? que tienen que ver con desarrollo de competencias personales y profesionales, ¿no? Sobre todo cuando la persona se encuentra con alguien y dice, oh, este es escritor, usted es el que escribió tal libro. La gente está como ávida de maestro, entonces para mí es re complicado cuando llegan en la onda de justamente del señor profesor, y lo primero que me esmero en lograr es una cercanía, ¿no? De estar todos dentro de lo mismo, para que no vengan a escuchar a alguien que sienten como distante o especial. O nadie es especial, o todos somos igual de especiales, ¿te fijas? Y eso es muy bonito, porque no se trata de forzar
el hacer lo que uno dice, sino que es decir lo que estamos haciendo y qué es lo que nos ha pasado con eso. Lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando de repente, no sé, a mí me tocan participantes muy dolidos, ¿no? Entonces de repente estamos hablando, por ejemplo, de lo que significa actitud positiva, que a mí me carga llamar la actitud mental positiva, como los gringos, ¿no? Para los gringos toda una cuestión de la mente. Y yo creo que todo esto proviene del espíritu, ¿no? La proactividad, la resiliencia son bastante superiores a la mente. Se me fue la onda. No Bueno, importa, importa. volvemos. Estamos conversando en positivo. Mira, ¿viste? Si la mente no sirve de nada, pues cuando estás hablando desde la mente se te va... Quería preguntarte, Álvaro, bueno, tú creaste Inner Life. Yo creo que hay un concepto ya que quizás concordamos todos, que somos más que el cuerpo físico, ¿no? Que de alguna forma hoy día ya la física cuántica también está avalando que todo es energía. Tú trabajas mucho con el concepto de energía también en lo que son terapias naturales. Quizás podrías explicar un poco, quizás explicar también, tú entiendo que trabajas bastante con los chakras y eso también se distorsiona un poco. Quizás podrías explicar un poco cómo funcionan las terapias naturales y el concepto de energía y las chakras. A ver, yo trabajo reequilibrando o devolviéndole a la persona su estado, su punto de equilibrio. En el fondo, todos tenemos un punto donde podemos sentir una tranquilidad interior. Es como si nos estuviéramos moviendo por la periferia de nosotros mismos constantemente, y eso nos hace salirnos del equilibrio y estar con todas estas desesperaciones, angustias, ansiedades, pensamientos que no están conectados entre sí, el miedo, todo te domina. Pero cuando tú conectas a la persona con su centro, con lo esencial de su ser, a través de estas facilitaciones que son... pueden ser posturas de manos, pueden ser imanes, pueden ser distintas cosas, distintas técnicas, donde tú facilitas el proceso de que la persona se reconecte con lo que es, que entienda que la persona es capaz de descubrir que en la respiración, por ejemplo, es algo que está sucediendo en ella, no es algo que la persona haga suceder. Y de ahí para adelante todo está sucediendo en ti, no es algo que tú hagas suceder. Y en lo que a ti te corresponda que hagas suceder, que sería el ejercicio de tu voluntad, no lo haces a partir desde cualquier punto, desde cualquier lugar, porque desde ahí no resulta. Si lo haces desde este reconocimiento, desde este centro, entonces ejerce lo que se llama tu buena voluntad, que es una voluntad que apunta hacia lo meritorio de la vida, hacia participar del equilibrio de la vida. Entonces, estas terapias no solo son físicas, sino que también son de conversación, porque a la persona hay que orientarla con respecto a lo que es su naturaleza del ser y dónde estamos insertos. Estamos encarnados en una estructura de vida que tiene ciertas características, que si tú a la persona le recuerdas esas características, la persona cambia internamente. En la naturaleza, todo lo que está vivo necesita de algo, y todo lo que necesite de algo es satisfecho. Esta relación de necesidad y satisfacción se da en todo. Por lo tanto, cuando la persona escucha en un momento de tranquilidad, cuando tengo la mano puesta en su corazón, le estoy haciendo ver que la respiración está sucediendo en ella, le estoy haciendo que la vida es algo que está más allá de lo que pueda comprender, y que todo lo que necesite ya lo tiene, la persona suelta un aliento, descansa, porque entiende en su más profundo, en su cognición más profunda, que pertenece. Ya no soy yo el que tengo que ir detrás de todas las cosas. Hay algo que te dice, ay, chuta, menos mal, se me había olvidado, que no había cachado, me había perdido en esta historia de que era yo el responsable de hacer que todo sucediera. No, primero pertenezco, y sobre este pertenecer a un mundo que funcione, que te abastece, un sistema de vida que te abastece, yo puedo hacer algo y yo puedo marcar una diferencia en mi vida y en la de los demás. Entonces participas del sistema de la vida. Una consulta, ¿cómo puede saber un auditor o auditora que está escuchando que está desarmónico, está desequilibrado? Bueno, es bastante sencillo. Los síntomas son angustias, miedo, preocupación, una cabeza que no para, que piensa por sí sola,
pena, el cuerpo también. Echarle la culpa siempre a los demás. Dolores, tensiones. Y todo lo que el cuerpo está manifestando, como dicen. Una persona sabe qué es lo que es el equilibrio. El equilibrio es un estado donde no hay tensión, donde no hay miedo, donde hay tranquilidad, donde hay una certeza. Mira, la gente lo va a poder entender con este ejemplo. Nosotros en este mundo vivimos en instantes de conexión y desconexión. Por ejemplo, frente a un problema que tengas, la persona puede entrar en desesperación. Chuta, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Qué voy a hacer? Y hace una serie de locuras y anda, no puede dormir, no puede descansar, está tenso, conversa. Puede ser que en ese mismo periodo el problema no se haya solucionado y haya amanecido un día sin esa preocupación. Y haya sentido internamente, bueno, no sé, se va a solucionar, y hay una certeza dentro de ello operando. Bueno, ahí están las dos facetas. Estando el problema todavía presente, están las dos facetas presentes, la conexión y la desconexión. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Buscar la conexión, porque el corazón que bombea te va a administrar, te va a suministrar esta esperanza de vida, esta sensación de que lo que sea se va a solucionar, o no, ni siquiera se va a solucionar. Lo que sea que estoy pasando, en el futuro está solucionado. Claro. Daniel, perdona, Edgardo. Tú dices algunas cosas que me resuenan mucho con lo que está diciendo Álvaro y a lo mejor lo puedes comentar. El dolor forma parte esencial en nuestro crecimiento personal. Rebelarse ante el dolor es rebelarse ante la vida. De alguna manera suena o resuena con lo que está diciendo Álvaro. ¿Podrías comentar esto? Absolutamente. Es que, a ver, esto que plantea Álvaro lo veo relacionado también con el que todo está bien ahora. O sea, ¿Sí? Perdón, hay otra cosa que tú dices, ¿no? Es el cambio, el versus agradecimiento versus queja. Claro. Es que pensamos demasiado primero en lo que es el futuro, ¿ya? En que yo quiero estar bien mañana. ¿Ya? Entonces que se me solucione mi problema de deuda para estar bien mañana. Y ok, pero también está bien tener la deuda ahora. ¿Ya? O sea, el que yo tenga problemas, dolores, crisis, no es algo que esté mal en mi vida, es algo normal en la vida. Y el destinar las energías a despotricar o a agradecer, te hace generar este cambio que plantea Álvaro de la certeza, de vencer un miedo, de sentirse más seguro, de partir por la confianza, ¿no? La confianza, el chakra 1, la conexión con la tierra. ¿Sí? Que yo estoy bien parado en la tierra me sostiene. Sí, es cierto que de repente se remece, ¿no? Con los temblores, partiendo por ahí. Pero los miedos se vencen, ni siquiera se vencen, los miedos se administran, porque son parte de nosotros. Yo sé que eso suena feo la palabra administrar, ¿no? Pero que si hablamos de vencer el miedo es como que fuera un enemigo, es pelear con eso. No, yo tengo miedo, ¿de dónde me vienen esos miedos? Tienen que ver con mi infancia, a lo mejor, tiene que ver con las cosas que me han sucedido en otros momentos de mi vida. Entonces, es ir dándome cuenta para poder hacerme cargo. Esta actitud positiva surge de la confianza, y la confianza es espiritual. Me acordé del ejemplo que les iba a dar delante, ¿no? Que de repente, lo que significa haber vivido lo que uno puede transmitir. De repente algún participante se me dice en un taller, pero es que seguramente tu vida ha sido fácil. No haya estado cesante como yo. Perdón. ¿Cuántas veces he estado cesante? 2. Yo 7. ¿Ya? Entonces, el ir estando congraciado con lo que nos ha tocado vivir, los dolores, cada uno tiene lo suyo, y de repente hay gente como que anda compitiendo por los dolores, ¿no? ¿A quién le dolió más? Tú te criaste sin padre, pero yo sin padre y madre, po. Y resulta que estuve con mi abuelo y mi abuelo se mató, y entonces mi vida es más triste. A cada uno le tocó una vida determinada, y estar reconciliado con eso nos ayuda muchísimo. La buena voluntad que plantea Álvaro. ¿Qué es voluntad? Es querer. ¿Ya? El querer, el desear. Pero no solamente el desear lo que no tengo, es el gozar lo que soy. ¿Ya? La vida es tremendamente justa. Entonces, ¿cómo me va a dar a mí lo que no tengo si no soy agradecido con lo que ya tengo? El querer a los demás, que parte por el quererse a uno mismo. Y el quererse a uno mismo tiene que ver con aceptar los defectos también.
para poder a partir de ahí generar un crecimiento, pero no en mala onda, que es lo que la mayoría de la gente se lo toma con una onda negativa, de tengo que crecer, tengo que ir a un curso de Reiki para ser mejor, para equilibrarme, porque no estoy equilibrado. Y no es el curso, es encontrar lo que Álvaro dice, y a lo mejor lo va a encontrar de la mano de alguien que lo pueda ayudar. Pero basta con aprender a respirar de nuevo, mirar para adentro. Recordemos que estamos conversando en positivo, aquí conversando de desarrollo espiritual, junto a Álvaro Scaramelli y Daniel Seis Dedos, Edgardo Fogel y Daniela Reinero, quien les habla. Claro. Mira, relacionado a lo que están planteando, quería después entrar tú hablas de los claves para la autotransformación. Uh-huh. Pero en ese aspecto primero entender que uno todos vivimos una realidad fantasiosa, que es una vida de fantasía aparentemente, que es nuestro día a día, y nos olvidamos de la realidad más profunda, que es la realidad trascendente. En ese sentido, tú, Álvaro, hablas entre las 7 claves para la autotransformación. La primera es abrir la mente a otras realidades, de una forma plantea. Uno estar dispuesto a romper viejos paradigmas y entender que la realidad es interdimensional y una parte de ella opera con leyes físicas distintas a las que conocemos. Mira, yo en el primer libro he escrito 3 libros. ¿Has escrito 3 libros? Sí. Y ahora salió el último así está recién salido. El primer libro se llama El arte de sanarse uno mismo, donde yo planteé, porque la pregunta viene de cajón, después de todo lo que nosotros con Daniel podemos hablar, que todo el mundo es muy lindo, que la vida es muy linda, claro, la gente te pregunta, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? Entonces, yo me planteé cuáles habían sido los hitos en mi vida que me habían permitido salir del estado del miedo, que con respecto a lo que decía Daniel del miedo, que el miedo se vence. El miedo se elimina, no tienes por qué vivir con miedo. O sea, el miedo es parte de un sistema primario de defensa, y en el fondo lo que hace tu cabeza es repetir y evitar que sufras, evitar dolor, evitar un montón de cosas, y por eso está el miedo presente. Pero cuando tú ya no le tienes miedo ni a la muerte ni a ninguna de estas cosas, porque estás tan convencido y tan certero de lo que es la vida, entonces el miedo se elimina. Ya no tienes por qué vivir con miedo. De eso se trata, digamos, gran parte del proceso. Entonces cuando me planteé, ¿cómo comencé? Yo me planteé 3 claves fundamentales, 3. Que son la clave 4, 5 y 6, que no sé si las vamos a leer, pero bueno. A quitar la mente, cambiar el pasado, actualizar a Dios. Pero cuando yo quise describir esas 3 claves, me di cuenta de que antes de que yo pudiera echar a andar esto, había un terreno que estaba preparado, digamos, en mí. Y ese terreno, algunas personas no lo tienen preparado, entonces tenía que agregar algunas claves que no había considerado. Y abrir la mente a otras realidades es tener la mente abierta, porque nuestro intelecto está muy cerrado en las dimensiones de la realidad. Claro. Y te estás perdiendo gran parte de la vida, que es este vivir en un sistema, no vivir en un mundo, es en un sistema de autocolaboración, de energías que se confabulan para que surjan esto que tú en un momento llamas casualidad, pero pues cuando creces y entiendes, dejas de llamarlo casualidad, sino que entiendes que forma parte del sistema de abastecimiento. Y tener la mente abierta, sobre todo hoy en día, donde todos los conceptos científicos están yéndose a piso totalmente. O sea, si bien es cierto, se va a demorar esta información en llegar a los cuadernos de los niños, de nuestros hijos en el colegio, ya está totalmente demostrado que las pirámides no fueron construidas por tecnología humana, por ejemplo, y la historia se nos ha contado de una manera. Hemos tenido contacto con seres de otras galaxias y de otros universos desde miles de años. Las civilizaciones de 13.000 años atrás existían, la humanidad no comenzó hace 6.000 años, como dice la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estar abierto es no negar, no decir que la Tierra es plana, aceptar la idea de que podemos vivir en una Tierra que es redonda, aunque tu cabeza no lo entienda, porque tu cabeza no va a ser capaz de entender que vivimos en una Tierra redonda, como que vivimos en un universo que está plagado de otras civilizaciones. Bueno, eso es abrir la cabeza. Si yo no la tengo abierta, es difícil que yo me plantee cambios espirituales. En tus propios paradigmas. La segunda clave es desear un cambio. Si tú no lo deseas de corazón, si tú no te convences, no llegaste a ese punto en la vida que dice, así como estoy, así como voy, no voy a conseguir lo que quiero,
es muy difícil moverse. Es como cuando uno dice quiero adelgazar, o el lunes empiezo la dieta. Si ese deseo no está bien sostenido en ti, la dieta la dejas al ratito. Y ese deseo de ser mejor, de vencer mis errores, de cambiar mis errores, o cambiar esas facetas de mi personalidad que me sabotean, que me hacen ser algo que no me gusta. Si no tengo ese deseo, no lo planteo todos los días, si no los reafirmo todos los días, cada mañana, no lo puedo hacer. Bueno, ahí está el concepto de intención también. Es que tienes que... Cada día sale el sol, cada día tu conciencia se duerme, cada día despiertas, cada día una nueva oportunidad. Cada día tienes que reafirmar lo que tú quieres para tu vida. Ahora, ¿qué pasa o qué podemos decir a las personas que no saben lo que quieren, pero que sí saben que esto no es lo que quieren y que están incómodos y que están desequilibrados y que se dan cuenta, esto no es lo que quiero, pero no tengo idea de lo que quiero? ¿Me entiendes? ¿Cómo encuentro esa especie de camino? No, lo que pasa es que cada persona sabe que quiere ser una buena persona. Todos queremos ser buenas personas y queremos ser felices, queremos tener paz. Y ahí tú haces una distinción entre tranquilidad y paz, que a lo mejor podría tener algo que ver con esto. Muchas personas buscan la paz, ¿cierto? O sea, todo el mundo busca la paz. A cualquier persona que le preguntes qué es lo que añoras en tu vida es la paz. Y la mayoría cree que la paz la va a conseguir teniendo una jubilación, trabajando, teniendo su casa propia, porque mientras tenga que pagar arriendo no tiene paz, etcétera. Y lo que está buscando ahí es tranquilidad, que no tiene nada que ver con la paz. La tranquilidad es distinta a la paz. La tranquilidad es un momento en tu vida donde no sucede nada, donde tú crees que tienes todas las variables controladas. Tengo las lucas, tengo esto otro, pero viene un terremoto y se acabó todo. Se acabó tu tranquilidad, se muere alguien, te duele una muela, se acabó tu tranquilidad. En cambio, la paz es un estado de entendimiento que te permite sobrellevar cualquier evento, terremotos, lo que sea, enfermedades, y aún así mantener un estado de paz interior. La paz es un estado de entendimiento, es una apertura de conciencia, no es tener tus problemas solucionados. Y la gente cree que la paz es solucionar problemas, o que no haya problemas. Sí. No tiene nada que ver. Es que lo que tú hablas, eso está más relacionado a la armonía, que también lo planteaste al inicio del programa. La armonía está relacionada con una cosa interna. Es que no hay armonía si no hay entendimiento. Tiene que haber un ejercicio. Van de la mano. Tiene que haber un ejercicio intelectual detrás. Por algo tienes un intelecto. El intelecto tiene que enriquecerse. Bueno, tu manera de pensar tiene que enriquecerse con muchos elementos y reflexionar mucho en torno a tu vida y a la vida. Como decía Daniel recién, muchas personas tienen pegado el pasado lamentable de su vida. Y ese es un capricho. Es un capricho, absolutamente. O sea, las personas que se lamentan de su pasado son caprichosas y han ordenado los acontecimientos de su vida de tal manera para lamentarse de su vida y tener una excusa que les permita justificar el tipo de vida que llevan. Pero ese pasado, aunque los hayan violado de niño, aunque se le haya muerto el abuelo, aunque haya estado solo, también está plagado de felicidad, también está plagado de felicidad. Y yo no tengo ningún pelo en la lengua para decírselo a cualquier persona en la cara. Y cuando tú le dices a la persona, tú has sido feliz, te has reído, has paseado, has corrido, has jugado, ¿por qué esas cosas no están en tu cabeza? ¿Por qué no están en tu presente? ¿Por qué tienes un acceso directo a lo negativo y no tienes un acceso directo a lo positivo? ¿Por qué haces esta distinción caprichosa de contar una historia triste de tu vida si puedes contar una historia alegre también? Y puedes llevar estos dos mundos a un equilibrio. Entonces, la persona tiene una posibilidad de cambiar, tiene una posibilidad de equilibrar su vida. Daniel, ¿quieres comentar algo? Te vi ahí. Necesito palabras. Tomando apuntes. Sí. A ver, ¿cómo saber qué diablos quiero? ¿Ya? Sí, tremenda pregunta. Tengo dos respuestas en este minuto. Una, reaprendiendo a querer. ¿Ya? Y querer es la voluntad, y querer es decidir. Entonces, hay mucha gente que está viviendo la vida por obligación y no por decisión. ¿Ya? Me molesta lo que habíamos hablado de la gente que despotrica contra el pasado, pero más me molesta el dolor que produce estar despotricando contra el presente. La vida de mierda que tengo. Tengo que. En este mundo en que estamos, en que el sistema, es que el jefe, es que el materialismo imperante. Me quejo de eso, pero compro el último LCD. ¿Te fijas?
volver a vivir por decisión. O sea, es elegir lo que tengo para no hacerlo en contra de mi voluntad. ¿Sí? Yo puedo hacer las cosas que estoy viviendo porque tengo que hacerlas o porque decido hacerlas. Hasta hace pocos años en Chile, las personas éramos felices sábado y domingo. Y la vida era una mierda de lunes a viernes. ¿Sí? Trabajando, odiaba la pega, pero llegaba el sábado. ¡Ay, soy feliz porque el sábado hago lo que quiero! ¿Qué comenzó a ocurrir? La mayoría empezó a vivir la vida del fin de semana también por obligación. Entonces hoy día se levanta a las 9:30 de la mañana y dice, ¡ay, qué lata! Tengo que llevar a mi hijo a Scout, a la escuela de fútbol, ¿sí? Oye, mañana tenemos que ir a comer donde mi mamá. Y el vivir la vida como obligación en contra de la voluntad es una alienación tremenda. Hay dos autores a los que se les atribuye una maravillosa frase. Son León Tolstoy y Jean-Paul Sartre, escritores malditos, ¿ah? Al conocer esta frase nos damos cuenta de lo que nos querían realmente decir con la historia existencialista que contaban. La frase es, felicidad no es hacer lo que nos guste, sino que nos guste lo que hacemos. Entonces empezar a mirar la vida con agrado. Lo dijo Saibaba. Es que bueno, al final da lo mismo quien dijo las cosas, Sí. porque son verdades universales con las que de repente nos conectamos. ¿Ya? Ese es un camino para saber qué diablos quiero, es querer lo que estoy haciendo. ¿Ya? Porque a partir de eso voy a poder hacer otras cosas, porque tomo control de mi vida. Y lo segundo tiene que ver con una conexión hacia adentro, con aprender a mirar de nuevo hacia adentro, porque estamos mirando hacia afuera, comparándonos con el otro, que cuánto gana el vecino, que qué auto tiene, ¿ya? Mirar hacia adentro para encontrarse con la vocación. El otro día me escribió un ciego, a partir de lo que fue la entrevista anterior, Edgardo, ¿ya? Me dice, se había quedado ciego recién. Y habíamos hablado en la entrevista anterior de entusiasmo y motivación. Me dice, don Daniel, ¿habrá alguna manera de alcanzar el entusiasmo? Quedándose ciego. ¿Qué le contesto a esta persona? Lo que me nació del corazón y que estaba en el secreto del junco, ¿ya? Y compararlo, bueno, una de las cosas siempre es comparar con alguien que le ha pasado algo peor, ¿no? Le dije, mira, conozco el caso de un papá que atropelló a su hijo de 3 años y lo mató. Te aseguro que él daría su vista por no haberlo matado. Miremos hacia adentro. Si la mirada más bonita es cerrar los ojos y mirar qué sueños tengo yo ahí. Mucha gente lo está haciendo. Yo cada vez me encuentro más en talleres con personas que dejaron su pasado, que lo van a dejar. ¿Sabes qué? Esto no era lo mío. Me voy a ir al campo a cultivar una chacra. Y se están comprando la chacra para irse. No digo que ese sea el camino, cada uno encontrará el suyo, ¿no? Como digo yo, si tu sueño es comprarte un Mercedes, bueno, pero suéñalo contento. ¿Sí? Volviendo al concepto del programa, que es lo que es el desarrollo espiritual, yo creo que también es importante el ir profundizando los conceptos. Yo creo que hoy día, de alguna forma, la sociedad y lo que está sucediendo, 2012 y todo, existen los elementos como para ir tomando elementos tanto de la física cuántica, energía, de un poco entender lo que es la conciencia, porque ustedes hablan, hay que, qué sé yo, conectarse con el corazón, etcétera, etcétera, pero primero tenemos que tomar conciencia, de cómo funciona la vida. Y yo creo que ahí es donde falta profundizar, ¿no? Falta esa capacidad de entender que esto es un proceso que requiere profundización en el tiempo, no es una cosa mágica. Y ahí de donde viene el reconectarse con el cuerpo, con la respiración, como dice Claro, Álvaro. O sea, parte... el tomar, para que no creamos que el tomar conciencia es convertirse cognitivamente en alguien que va a ganar el premio Nobel. Justamente. La conciencia está en las células. Es un proceso de purificación. Es como que venimos contaminados con una forma de ver la vida, con una estructura de pensamiento, y si queremos avanzar hacia este otro nuevo paso de conciencia, tenemos que empezar a purificar. Porque muchas de nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, provienen de un estado anterior, digamos, de una programación, de una conciencia anterior, por así decirlo, de una conciencia a la cual nos estamos revelando internamente. Pero para dar ese paso, te tienes que topar con esos errores que cometes y darte cuenta del error que cometes y cambiarlo. En ese momento, cuando tú ya te das cuenta, es cuando estás siendo consciente de ti mismo. Porque está el proceso anterior, que haces, mandas las pachotadas, dices lo que dices, te enojas, mandas toda la cresta, pero no eres consciente, crees que eso es la vida, nomás te acuestas de esa manera, te levantas y sigue la vida. Bueno, viene el otro proceso que te empiezas a ser consciente de ti mismo, de lo que piensas, de lo que hablas, de cómo reaccionas.
y te pillas, te vas pillando, te sorprende reaccionando de una manera que no está a la altura ni se condice con lo que tú estás queriendo en tu vida o estás predicando en tu vida. Entonces viene este periodo, que es un periodo medio tortuoso, porque te estás purificando, te tienes que pillar todo el tiempo, y en el pillarte te estás diciendo, ya, no importa, ya la cagamos, pero la próxima voy a estar mejor, y la próxima estás mejor, y de nuevo la cagáis, pero la próxima estás mejor, y de repente salió. Ya nunca más, ya no te estás acechando. Entonces es un periodo más o menos intenso, donde tú estás en una conversación, en un diálogo constante contigo mismo, purificándote, cambiándote, modificándote, y luego surge este resplandor, digamos, que es un estado de serenidad, producto de que ya no tienes todos esos condicionantes reactivos de los cuales eras esclavo hace un tiempo, sino que ahora eres una persona totalmente libre, consciente, y actúas conscientemente, y ya no tienes eso que te molesta, que te estaba molestando, que eran tus reacciones condicionadas. Como dice Edgardo, no es mágico, pero para mantener ese estado en el tiempo, ahí yo creo que también se juega la decisión, la voluntad, porque no es mágico, como dices tú. Sí, por eso y permanentemente uno va avanzando, va retrocediendo, lo mismo que estás diciendo, ¿no? Pero hay que estar despierto siempre. Es y clave meterle todas voluntad. las mañanas despertarse Eso. y hacer un pacto. Eso. Cada mañana El horóscopo de la mañana. Sí. hacer un pacto contigo mismo, de ser mejor, de modificar aquello que todavía está causándote dolor o le está causando dolor a los demás. Otro. Y no hacerte el imbécil, ¿no? Claro. El otro día me decía un participante de un taller, mira Daniel, uno puede engañar a todo el mundo finalmente, pero al único que no puede engañar es a su propia conciencia, ¿sí? Claro. El darnos cuenta, el proceso son dos, parece tan fácil que uno dice, no, ¿cómo va a ser tan fácil? Pero son dos cosas, el cambio personal, que como lo planteó Álvaro ahora, ¿no? El cambio, el mejoramiento o crecimiento, como lo solemos llamar, tiene que ver con dos cosas. Uno, darse cuenta o tomar conciencia. Dos, hacerse cargo para no quedarse en el diagnóstico. Entonces vamos con un plan de acción, avanzando hacia ser quien queremos ser. ¿Cómo podemos ser quien queremos ser? Haciendo lo que ese ser haría. ¿Ya? Sí. Hay una historia que dice que se encuentran dos personas, dos amigos, después de muchos años, y se acuerdan de que en el colegio eran muy filósofos los dos, pero hace mucho tiempo que no hablaban de filosofía, y uno le dice al otro, oye, ¿has podido contestarte qué será el infierno? Porque yo sigo pensando y no he encontrado una respuesta. Sí, le dice, fíjate, hace años que ya creo tener la respuesta. Yo creo que el infierno es morirse y encontrarse cara a cara con la persona que pudiste haber sido. Claro. Entonces, ¿de qué se trata finalmente la enseñanza? Para que lo veamos en positivo, ¿no? Sí, obvio. Construyamos el cielo aquí. ¿Y qué es construir el cielo acá? Que cada uno sea lo mejor que puede ser, que es la revolución fundamental de Krishnamurti. ¿Ah? Krishnamurti que dice, oye, estamos permanentemente criticando cómo está el mundo y cómo es la humanidad. Y se nos olvida que la humanidad es la suma de todos nosotros y que al mundo nosotros lo hemos hecho así. Y si no lo hemos hecho, hemos dejado que otros lo hagan así. Por lo tanto, nosotros somos los responsables. Entonces, les propongo la revolución fundamental. Hagamos un trato. Tú te cambias a ti y yo me cambio a mí. Y como tú más yo somos la humanidad, vamos a haber cambiado a la humanidad. El cambio es personal. Ahora, relacionado a lo que tú dices, Daniel, pero en lo más práctico, lo que también planteas tú, Álvaro, en tu libro, porque el desarrollo espiritual es en fondo es ir contra la entropía, contra la inercia, porque uno cuando desde que nace tiende a la inercia, tiende a la entropía y por lo tanto a la muerte y a la inercia. Entonces hay que trabajar esa inercia y eso es desarrollo de la voluntad. Y una de las cosas que tú dices que yo creo que es fundamental es aquietar la mente, porque tú dices aprender a elegir a qué pensamiento le das poder y a cuáles no, aprender a qué puedes erradicar para siempre hábitos mentales y emocionales negativos, porque finalmente ese mosquito que tenemos adentro, ese loro que tenemos adentro, es el que si ese loro no para, no puedes tener nada, no puedes tener nada, justamente. Ni siquiera puedes tener fe. Entonces todo puede ser parte del loro, lo que uno está transmitiendo, si es que no se da cuenta y empieza a trabajar ese cambio
especialmente de pensamiento. Bueno, ahí comienza y de aquietar la mente. Ahí comienza la toma de conciencia, porque tú ya te haces consciente de que tu cabeza no eres tú de partida, sino que es algo que está pensando. Claro. Entonces, ¿quién observa la mente pensando? Tu conciencia. Y entonces puedes tener una distinción. O el y tu espíritu, como la conciencia, llamo yo, pero me refiero a lo mismo. Claro, tu conciencia tiene una capacidad y está conectado con la buena voluntad, como decíamos. ¿Cómo partir con ese trabajo para las auditores, ¿no? Y para los niños también, ¿no? Sí. Yo creo que aquí los niños ya funcionan en piloto automático. Bueno, primero tú tienes que detectarte, pillarte que estás teniendo pensamientos que te están haciendo mal, o conversaciones, por ejemplo, te voy a estar discutiendo con alguien y te dije que tú hiciste allá, que tú me dijiste esto otro. Y tú te observas y dices, pero ¿por qué estoy discutiendo con alguien que primero que no está sentado aquí, no está conmigo? Segundo, me estoy causando un daño enorme porque me estoy angustiando con esta conversación. Claro. Tercero, estoy siendo hipócrita porque no soy capaz de decirle esto en su cara y se lo estoy diciendo aquí en mi cabeza. Claro. Entonces voy a parar con esta historia, voy a dejar de tener estas discusiones en mi cabeza. Y ahí comienza tu primer acercamiento con el caballo salvaje, que es la cabeza, que lo primero que va a hacer es tratar de patearte, tratar de botarte, y lo segundo es que va a seguir pensando y va a seguir conversando probablemente. Parar, claro. Entonces tú vas a descubrir que en tu cabeza hay algo que tienes que trabajar. Tienes que dominarla, tienes que hacer un trabajo, y para eso tienes que estar todos los días consciente de tus pensamientos y hacer elecciones, decir, no vayas para allá, no sigas con esto, termina con esta historia, cambiarle el foco. Y como la cabeza no obedece porque es un caballo salvaje, y tú no vas a domar un caballo salvaje en un día, lo vas a domar en un buen tiempo. Con las personas que he trabajado este concepto ya hace 6 años, lo menos que te puedes demorar son 3 meses, lo menos. No lo requiere como desarrollo. Pero estar despierto todo el rato. 3 meses de todos los días diciéndole a tu cabeza, no vayas para acá, no vayas. Aunque la cabeza haga lo que quiera, por lo menos ya estás consciente y estás ejercitando primero la conciencia, el pillarte. Después viene el proceso en que la mente empieza, o la cabeza, el pensamiento empieza a detenerse, a haber momentos de paz, momentos de respiración profunda. Entonces tú ya entiendes que estás avanzando. Y luego viene el proceso entre los 3 y 6 meses de que eres otra persona. No puedes ser la misma persona si tú tienes el control sobre lo que piensas. Ojo, yo no elijo en qué pensar, porque el pensamiento es un sistema dinámico, va ocurriendo de acuerdo a lo que está sucediendo. Pero sí yo elijo a cuál de esos pensamientos le doy poder y continuidad y a cuál no. Eso está en mi plena autoridad. Y eso te transforma en una persona totalmente distinta. Entonces no puedes pensar ni siquiera en ser una persona de fe. Mira lo que estoy diciendo. Muchas personas dicen, no, yo tengo una inmensa fe para mí, Dios, fe. Si tú le preguntas, ¿y tienes miedo? Sí, entonces no tienes fe. ¿Pero por qué todo el mundo tiene miedo? No. Si tú tienes miedo, no tienes fe, porque ambas, el miedo y la fe, son expresiones hacia el futuro. Es una suposición del futuro. En la fe yo tengo una certeza que va a estar todo bien, pase lo que pase, malo o bueno, estará dentro de lo adecuado y lo que tengo que vivir. En el miedo es todo lo que proyecta en base al dolor, el sufrimiento que puede ocurrir. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto que tiene que ver con la mente? Es muy difícil tener fe teniendo una cabeza loca que está suponiendo cosas todo el tiempo. Porque yo puedo decir, ya, voy a tener fe, voy a confiar en Dios. Y tu cabeza empieza, es que me va a pasar esto, que va a pasar esto, que no voy a tener plata, que no voy a tener esto, que va a... Entonces, ¿cómo puedes ejercer una fe si no tienes el control sobre tu brazo? Sobre un brazo que se está moviendo solo y está golpeando a todo el mundo que está alrededor y te está golpeando a ti mismo. Tienes que tener control sobre tu cabeza. Luego puedes aventurarte a tener fe. Toda la razón. Bueno, recordemos que estamos conversando positivo aquí, Anelita. Estamos terminando. Les recuerdo los sitios web de nuestros invitados. Sí, sí, me parece. De Daniel es, Daniel6dedos.cl, ¿no es cierto? Tiene Ese otro, es uno. El de las palabras, ¿cómo se llama? Dilo es que tú. él conduce al mismo Conduce lugar. al mismo. Sí. Daniel6dedos. Los otros son como consultoraproactiva.cl. Consultoraproactiva.cl. Y mi chiche como escritor, elsecretodeljunco.cl. Sí, aquí está porque ahí, recomendable ahí 100%. Sí, ahí hablamos de la resiliencia flexible y de otras actitudes para la calidad de vida. Y el de Álvaro es Innerlife con 2N, innerlife.cl. Ahí está toda la información, ¿no? del centro, y hacen un montón de terapias naturales. Y Álvaro tiene un sitio muy bonito que fue hecho por los zamoranos, ¿cierto?
donde Ah, está un toda sitio, tu sí. biografía, tu discografía. Sí, pero está toda tu biografía que es muy Sí, bonita. Bueno. Toda la historia ahí de Álvaro Nos Scaramelli. queda 2 minutos, tienen 1 minuto cada uno para que un mensaje sobre el desarrollo espiritual de nuestra comunidad positiva. Yo, más que el desarrollo espiritual, ya que el programa se llama Pensando Positivo, Pensar Positivo, lo que sea, Conversando positivo. Conversando Positivo. Uno de los peores consejos que puede recibir una persona es que estando mal, estando depresivo, te digan piensa positivo. Creo que es un mal consejo. Creo que pensar positivo, como obligarte a pensar positivo, es malo. Es como poner flores en un jardín lleno de maleza. El verdadero consejo es no pienses negativo. ¿Por qué piensas negativo? Porque el pensamiento positivo es una consecuencia natural de tu ser. Basta que tu cabeza se limpie de pensamientos negativos para que surja el pensamiento positivo en forma natural. No tienes que forzarlo. Si tú lo fuerzas, esa persona te va a tratar de mentiroso cuando tú le aconsejes estas cosas, porque en el fondo intentó pensar positivo, pero las malezas consumieron esas flores que pusiste ahí. Excelente. Muy bien, gracias. Mi recomendación es conversar en positivo con el ser interior, con uno mismo. Y eso tiene que ver justamente con evitar las malezas. La principal maleza tal vez son las ideas de incapacidad, los no puedo. ¿Qué es lo que nosotros nos decimos ante la vida, ante los desafíos? Muchas veces el no puedo, que lo dice la mente con un objetivo positivo que es evitar la frustración. Si asumo que no puedo, desaparece la frustración. Pero los no puedo limitan nuestro desarrollo espiritual. Avancemos hacia convertirlos en un yo quiero, la voluntad. Excelente. Bien, qué bueno, Se gracias. pasaron. Felicitaciones por lo que hacen, por el aporte que le hacen a la comunidad, a la humanidad tan importante en estos tiempos, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, chiquillos. Muy amable. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Eso, muchas gracias, Muchas Marita. gracias. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel junto a Daniela Reinero. Este programa fue presentado por Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Agregamos valor protegiendo a las personas.